¿Qué tal? Bienvenidos a este Kun Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud de la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión vamos a hablar de anticoagulantes, los pacientes anticoagulados y también posibles tratamientos. Fíjense porque cerca de 1 millón de personas viven anticoaguladas en España, una cifra que va en aumento debido al envejecimiento de la población y también porque aumentan los factores de riesgo. Y un mal control del paciente anticoagulado se traduce en 32.000 muertes al año, un 2% más de mortalidad que entre aquellos que tienen un control adecuado. Bueno, pues la clínica cuenta con el intervencionismo cardiovascular avanzado, que dispone de la tecnología más avanzada para el diagnóstico y también para el tratamiento de enfermedades cardíacas, tanto en su sede en Pamplona como en Madrid. Son muchas las técnicas que se utilizan para tratar las enfermedades cardiovasculares, pero lo cierto es que hoy vamos a centrarnos en una de ellas. Y para ello vamos a contar con 3 expertos en la materia. En esta tarde vamos a saludar al señor Rafael Martínez, es presidente de FEASAN, la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. Muy buenas tardes, les saludamos desde Córdoba vía telemática. Contamos aquí con el doctor Lecumberri, codirector del Servicio de Hematología y Hematoterapia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Blanca. Y también con el doctor Rafael Ruiz Salmerón, especialista en cardiología intervencionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Bueno, pues bienvenidos a este Kun Healthy Forum. Vamos a empezar, si les parece, con el señor Rafael Martínez, al que saludamos desde Córdoba, como decíamos. ¿Qué nos puede decir de las personas que toman anticoagulantes? Pues las personas que tomamos anticoagulantes, sobre todo, somos personas muy mayores, casi todas, ¿no? Y obviamente, bueno, no tan obvio, tomamos porque tenemos una fibrilación auricular crónica. Independientemente de eso, pues tenemos también personas que tienen la necesidad de estar anticoaguladas porque tienen problemas de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, independientemente de problemas valvulares. Todas estas personas estamos sujetas a un tratamiento anticoagulante, aunque de diferentes, según las patologías, pues unos tienen que estar sujetos al antivitamínico K y otros ya podemos tomar los anticoagulantes de acción directa. ¿Y qué valor aportan las asociaciones como la suya de pacientes anticoagulados? ¿Cómo que? No me entera la pregunta. ¿Qué valor aportan asociaciones como la suya a los pacientes anticoagulados? Bueno, pues las asociaciones de anticoagulados, mejor dicho, como casi todas las que existen en España, estamos ocupando un espacio que no ocupan las administraciones sanitarias ni las administraciones públicas. Y lo que aportamos son nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias de cómo vivimos y cómo soportamos un tratamiento que algunos como yo ya llevamos 20 años de tratamiento. O sea, eso que creo que es una experiencia y unos conocimientos suficientemente prácticos para recibir a cualquier persona que debute en el mundo de la anticoagulación. Creo que tenemos los pacientes una vivencia y una experiencia que, poniéndola al servicio de los demás pacientes, podemos ayudarle muchísimo en su inicio, en el recorrido que empiezan, que como ya sabemos suelen ser de por vida y hoy afortunadamente muy largo porque la longevidad está avanzando mucho. Yo de hecho ya tengo 80 años cumplidos. Pues voy a trasladar ahora aquí, si le parece, le seguimos invitando a que siga conectado a esta sesión. Le quería preguntar al doctor Ramón Lecumberri, lo primero de todo, ¿qué son los anticoagulantes y para qué sirven? Bueno, los anticoagulantes, como su propio nombre dice, son fármacos que impiden la activación de la cascada de la coagulación por distintas vías, ¿no? En lenguaje coloquial lo que se viene a decir es que hacen la sangre más líquida y se usan en los escenarios que ha comentado hace un momento el presidente de FEASAN perfectamente, ¿no? Los 3 grandes escenarios de anticoagulación crónica son sobre todo los pacientes con fibrilación auricular, pacientes que son portadores de válvulas mecánicas cardíacas, y también pacientes con determinadas formas de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Son pacientes que requieren anticoagulación, hacer la sangre más líquida para evitar recurrencias trombóticas, progresiones trombóticas o prevenir un primer episodio en situaciones si son pacientes de alto riesgo. ¿Y cómo se diagnostica que una persona debe tomar anticoagulantes? ¿En qué casos? Bueno, es muy diferente en cada caso. Los pacientes que se les impone una válvula mecánica automáticamente tienen la indicación de anticoagulación.
Los pacientes que tienen una fibrilación auricular puede que se detecte por la sintomatología derivada de la arritmia, aunque esto lo podrá decir seguro muchísimo mejor que yo el doctor Luis Salmerón, ¿no? Pero otras veces debutan ya con esa complicación tromboembólica y es lo que da pie a identificar la arritmia, ¿no? Y luego los pacientes con tromboembolismo venoso, bueno, pues tienen las manifestaciones clínicas características de tumefacción de la extremidad o dificultad respiratoria. ¿Y cómo son los pacientes anticoagulados que tiene, por ejemplo, en su consulta? Bueno, son una población muy heterogénea, pero es cierto que bueno, pues mayoritariamente es una población de edad avanzada y en la que coexisten no solo situaciones de riesgo trombótico, sino también factores de riesgo hemorrágico, que a veces pueden suponer una limitación o una contraindicación para el tratamiento anticoagulante. ¿Y qué enfermedades tienen, por ejemplo? Ya las ha comentado, pero sí, bueno, trombosis venosa profunda de extremidades inferiores y embolias tromboembolismos pulmonares, pacientes con fibrilación auricular, pacientes que son portadores de prótesis valvulares mecánicas en posición mitral o en posición aórtica principalmente. Son esos grupos de poblacionales. ¿Y pueden llevar una vida normal? Bueno, la mayoría de ellos sí, con las exigencias que implica un tratamiento anticoagulante, ¿no? Dependiendo del anticoagulante que reciben, sobre todo si son antagonistas de la vitamina K, el famoso Sintron, pues requieren una monitorización muy estrecha, ¿no? Y con independencia del anticoagulante que lleve, todos ellos tienen que tener cierta precaución a la hora de acudir a las consultas médicas cuando están citadas, evitar situaciones que suponen riesgos de traumatismos, etc. Pero, por ejemplo, pueden practicar cualquier tipo de deporte, por ejemplo. La mayoría de deportes sí, si es un deporte que implica un contacto físico intenso, pues se desaconseja, ¿no? Por ejemplo, algún paciente que hemos tenido pues que practicaba deportes de contacto tipo boxeo, artes marciales, bueno, pues claro, estando anticoagulado, el riesgo de que tenga una complicación hemorrágica externa o interna era elevado. ¿Y existe alguna solución definitiva que provoque dejar los anticoagulantes para siempre, por ejemplo? Bueno, si volvemos a los escenarios, los pacientes que tienen una prótesis valvular difícilmente pueden dejar la anticoagulación. Ahí no hay alternativa, ¿no? En los pacientes que están anticoagulados por un tromboembolismo pulmonar, ahí hay algunas circunstancias en las cuales no hay una indicación real de anticoagulación para toda la vida. Y creo que es bueno reevaluar periódicamente esa indicación, ¿no? A veces nos encontramos con pacientes que han sufrido un único episodio de tromboembolismo venoso y llevan años y años anticoagulados cuando esa indicación de anticoagulación de por vida, cuando menos, es discutible. Y luego, bueno, los pacientes con fibrilación auricular, que también tienen que ser seguidos de una forma regular, dependiendo de sus circunstancias personales o de las complicaciones que puedan haber surgido o de factores de riesgo añadidos que van apareciendo en el tiempo que favorecen las hemorragias, se podrían contemplar determinados procedimientos invasivos que pueden dar lugar a permitir la interrupción del tratamiento anticoagulante de manera segura. Por ejemplo, estaría el cierre de orejuela, ¿no? Exactamente. Bueno, pues precisamente para hablar de ese tratamiento del cierre de orejuela, contamos con el doctor Rafael Ruiz Salmerón, especialista en cirugía intervencionista, para enfocar el tema, ¿qué es la fibrilación auricular y cuáles son sus consecuencias, para empezar? Pues, Blanca, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que podemos sufrir y lo que supone es un latido caótico y muy acelerado del corazón. En el cual las aurículas, que son unas cámaras que están previas a los ventrículos, pierden lo que es su capacidad de latir de forma eficaz y eso provoca pues, el remanso de la sangre en su interior y la propensión a formación de trombos, de coágulos dentro de esta cavidad. Las consecuencias pues, son básicamente dos. Una es la insuficiencia cardíaca, el corazón deja de funcionar bien por ese latido tan rápido y tan caótico y sobre todo la pérdida de la ayuda de las aurículas sobre los ventrículos. Y la otra consecuencia es el riesgo del ictus, el riesgo de tener un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, por la propensión que hay al remanso sanguíneo y la formación de trombos en el interior de la orejuela. Ese es el motivo por el cual los pacientes sin fibrilación auricular pues, se les indica la anticoagulación. Hay una relación, ¿no? La orejuela con el ictus en pacientes con fibrilación auricular. ¿Hay una relación o cómo se relaciona? Sí, la orejuela es una cavidad de origen embrionario que emerge de la propia aurícula y que en condiciones normales pues tiene la verdad muy escasa importancia fisiológica, pero cuando el paciente entra en fibrilación auricular ahí sí que se convierte en un área de riesgo
porque dentro de las aurículas el sitio concreto donde la sangre más se remansa y el sitio concreto donde se forman los coágulos que después pueden provocar el ictus es la orejuela. Por eso el razonamiento del cierre de orejuela es tan contundente, porque si podemos cerrar la orejuela, podemos evitar que los coágulos puedan salir de ella y ocasionar un ictus. ¿Cuál es la indicación, por tanto? ¿Sería esa la indicación para realizarse ese cierre de orejuela, lo que nos estaba comentando, o para qué pacientes? Pues a mí me gusta siempre decir que el cierre de orejuela está destinado a los pacientes que bien no pueden tomar anticoagulantes o bien no deben tomar anticoagulantes por exceso de riesgo de sangrado, o incluso a aquellos pacientes que no desean, no quieren tomar anticoagulantes. Aquí la pregunta es, ¿por qué? O la pregunta que nos hacemos desde la cardiología intervencionista es, ¿por qué anticoagular de una forma global a un paciente cuando en fibrilación auricular, en concreto en fibrilación auricular, el problema está en un punto muy concreto, que es la orejuela sobre la cual podemos actuar? Entonces, mire Blanca, hay pacientes que no se pueden anticoagular de ninguna forma porque sangran con la anticoagulación o han tenido un sangrado que es especialmente peligroso en su vida, como es una hemorragia cerebral, y resulta pues muy arriesgado el prescribirles un anticoagulante. También existen pacientes que los médicos podemos calcular el riesgo de sangrado a medio plazo cuando toma un anticoagulante. Y entonces, pues bueno, según circunstancias como la edad, mayores de 65 años, o tener una enfermedad hepática, una enfermedad renal, tener un mal control de la anticoagulación, ser hipertenso, es decir, existe una serie de factores que nos puede indicar el mayor o menor riesgo, y por lo tanto hay pacientes que tienen al año un riesgo que nos parece, digamos, medio alto de sangrar. Esos pacientes, en mi opinión, podrían ser beneficiados del cierre de orejuela. Y después hay un grupo muy heterogéneo de pacientes, pero que cada vez es mayor, de personas que no quieren vivir, personas en fibrilación auricular, que no quieren vivir con este compañero de viaje para toda la vida, como decía Rafael Martínez, que es el anticoagulante, por varios motivos, o porque quieren tener un estilo de vida que no es compatible con estar anticoagulado, lo que hablábamos de personas que practican cierto tipo de deporte o actividades físicas, o pacientes que son conscientes del riesgo de que es tomar un anticoagulante toda la vida, o incluso, y cada vez más, que cada vez está más en boga, el término de la adherencia al anticoagulante, es pacientes que saben que si algo lo tienen que tomar para toda la vida, no están seguros que toda la vida, todos los días de su vida, van a poder tomar el anticoagulante. Entonces, para todo este tipo, que es una amalgama muy grande de pacientes en fibrilación auricular, pienso que el procedimiento de cierre de orejuela es algo que puede ser muy atractivo para evitar la anticoagulación. ¿Y tiene buenos resultados clínicos? Sí, sí, evidentemente tiene muy buenos resultados clínicos. El cierre de orejuela es una intervención que ha sido evaluada en multitud de estudios clínicos que han incluido a a miles de personas, estudios de diferentes tipos, pero los que han ofrecido quizá mayor calidad de información sobre cuál es realmente el rendimiento del cierre de orejuela son aquellos que lo han comparado directamente con los anticoagulantes. Hay estudios que han comparado el cierre de orejuela con los anticoagulantes clásicos, tipo Sintrom, y hay estudios que han comparado el cierre de orejuela con los anticoagulantes de acción directa, los que se llaman los nuevos anticoagulantes, mucho más seguros que el Sintrom. Y en todos estos estudios lo que se ha visto es lo siguiente: tanto el anticoagulante como el cierre de orejuela tienen la misma eficacia para prevenir el ictus, pero el cierre de orejuela es mucho más seguro, como no puede ser de otra forma, que el anticoagulante para prevenir las complicaciones hemorrágicas. ¿Y cómo se realiza? Sé que nos ha dado algunas pinceladas, pero ¿cómo se realiza ese cierre de orejuela? El cierre de orejuela es una intervención digamos, que casi se podría llamar ambulatoria. No es que sea completamente ambulatoria, pero habitualmente lo que supone es un día de ingreso. Por lo tanto, es una intervención muy poco invasiva, muy poco agresiva al paciente. Se hace con el paciente sedado, anestesiado para su mayor comodidad, y lo que consiste es en realizar un acceso venoso que nos, digamos, con el cual a través de unos catéteres podemos acceder a lo que es la aurícula izquierda a través de la aurícula derecha, y una vez que estemos en la aurícula izquierda canulamos la orejuela y allí desplegamos
este dispositivo, este oclusor de la orejuela, que se ajustará al tamaño y a la forma de la orejuela. Una vez que se haya hecho este procedimiento, el paciente ya se puede sentir libre de la anticoagulación. Durante todo el procedimiento tenemos un doble check, los ojos nuestros que están en la fluoroscopia, en la parte de rayos X, pero tenemos siempre el apoyo, y es muy importante, es decisivo, de los compañeros cardiólogos de imagen que están realizando una ecografía transesofágica durante todo el procedimiento y nos guían exactamente en cada uno de los pasos del procedimiento para que el cierre de orejuela sea una terapia, como lo es, muy precisa y realmente muy segura. ¿Y cuáles son precisamente las señas de identidad del cierre de orejuela que se realiza en la Clínica Universidad de Navarra? Bueno, pues como otros procedimientos intervencionistas, las señas de identidad pienso que es el estar muy atento a las necesidades, comprender, coparticipar de las necesidades del paciente y ponerle en el centro de sus decisiones en salud. Es decir, no se trata de tutelarlo ni nada, sino de informarle y que el paciente pues sea capaz de tomar sus decisiones. Y en este camino, pues ser muy disponibles, quiere decir que ajustarnos a las necesidades, a las circunstancias del paciente. Hay pacientes que requieren la intervención de una forma mucho más urgente, otros algo más programada, o sea, estar ahí muy ajustados a las necesidades y después siempre hacerlo de una forma multidisciplinar. Ya le he hablado que no solo estamos nosotros, los cardiólogos intervencionistas o los electrofisiólogos, sino que también están los cardiólogos de imagen y el servicio de anestesia, todo eso para que sea un procedimiento con las mayores garantías y los mayores estándares de calidad. Son muchas las preguntas que nos están haciendo llegar en esta sesión desde Kun Healthy Forum a través de Internet. Estamos en streaming y nos están llegando muchas preguntas que les paso a realizar. Por ejemplo, hablando sobre el cierre de orejuela, ¿hay algún cambio en el estilo de vida? Nos preguntan que deba considerar después del cierre de orejuela. Nos consultan. No. El cierre de orejuela es una intervención que, como he dicho, es prácticamente ambulatoria. El paciente, una vez que se le ha cerrado la orejuela, puede dejar el anticoagulante en lo que nosotros sabemos que es de forma segura. Se le recomienda, si es posible, una medicación antiagregante tipo aspirina o clopidogrel durante unos meses hasta que el dispositivo del cierre de orejuela es recubierto por la propia, o sea, es incorporado a lo que es la estructura del corazón, pero no tiene absolutamente ninguna limitación ni física, ni farmacológica, ni de ningún tipo. Es más, lo que hace el paciente es que se siente realmente ya, al sentirse liberado de la anticoagulación, pues se siente mucho más libre de poder tener una vida más normal y no limitada por estos fármacos. Nos preguntan también qué porcentaje de complicaciones tiene esta técnica. El porcentaje es en los últimos años muy ajustado, o sea, realmente muy estable, está en lo que es porcentaje el 1.4%, entre el 1.4 y el 1.5%, y este dato viene del registro español de la Sociedad de Cardiología Intervencionista, y son complicaciones muy variadas. No existe la complicación muerte, afortunadamente, como tal, pero generalmente, y sobre todo al principio, siempre teníamos el temor. La orejuela es una estructura débil, de una pared muy delgada, de ocasionar un pequeño desgarro que produjera un taponamiento cardíaco. Pero bueno, son complicaciones que se resuelven habitualmente en la propia sala de cardiología intervencionista. Y bueno, personalmente es una intervención con la que me siento bastante seguro. Nos preguntan también, nos dicen, me acaban de recetar Sintron, ¿cómo debo hacer para llevar un buen control? Me preocupa mucho no hacerlo bien, doctor. Bueno, para llevar bien un buen control del Sintron hay que seguir la pauta que le establecen en su centro de salud o su especialista en hematología o en cardiología y ser muy puntilloso con la toma diaria de la dosis que le han indicado y hacer la monitorización del INR en tiempo y forma según las hojas de control del Sintron que se hacen habitualmente, ¿no? Y teniendo en cuenta la precaución de que en caso de que haya algún cambio en los hábitos dietéticos o algún cambio en su medicación concomitante, por el motivo que sea, pues a lo mejor ese control de INR que estaba previsto para dentro de unas semanas, por si acaso, porque el Sintron tiene muchas interacciones dietéticas y farmacológicas, a lo mejor habría que adelantar ese control para ver si ha interferido esa variación en los niveles de anticoagulación del paciente. Nos preguntan también quienes nos siguen vía streaming si hay diferencia entre el Sintron y algún otro anticoagulante, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, si nos centramos en la fibrilación auricular,
los resultados con los anticoagulantes de acción directa han demostrado de manera consistente que son al menos tan eficaces como el Sintrom, si no algo más, y desde luego son más seguros, sobre todo en términos de reducción de la hemorragia, de una complicación que más miedo nos da, que es la hemorragia en el sistema nervioso central, ¿no? Es cierto que a la hora de escoger el tratamiento anticoagulante óptimo para cada paciente, pues entramos también en cierto grado de medicina de precisión, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores. No es posible a veces recomendar el mismo anticoagulante para todos los pacientes, ¿no? Y por desgracia hay algunos pacientes que por diversos motivos no son buenos candidatos a los anticoagulantes orales de acción directa. Nos preguntan también, me acaban de recetar Sintrom por un tromboembolismo y tengo miedo de hacerme una herida. ¿Qué podría ocurrir? No, hombre, tampoco hay que generar un alarmismo innecesario, ¿no? O sea, el tratamiento anticoagulante es compatible con una vida muy normal en la mayoría de los pacientes. Y si un paciente anticoagulado, bueno, seguro que Rafael lo puede corroborar, ¿no? Pues se hace una herida, pues habitualmente las hemorragias no son graves y pues se hacen medidas locales y se maneja como cualquier otro paciente, siendo consciente de que por el mero hecho de estar anticoagulado puede sangrar un poco más, ¿no? Pero bueno, no hay que generar tampoco una alarma, ¿no? La mayoría de los pacientes anticoagulados no tienen complicaciones hemorrágicas graves, ¿no? Se estima en torno a un 2-3% anual la incidencia de hemorragias mayores en los pacientes que reciben Sintrom, y esta cifra es menor en los pacientes que están anticoagulados con los anticoagulantes orales de acción directa. Vamos también a preguntar al señor Rafael Martínez, que nos está escuchando desde Córdoba, desde FEASAN. ¿Cuál es la mayor preocupación con la que llegan los pacientes a su asociación? Pues son diversas las preocupaciones que llevan según el tratamiento que le han diagnosticado. Es verdad que las personas que los diagnostican con Sintrom vienen bastante más asustados y más preocupados a la asociación que a los que al debutar ya le prescriben los anticoagulantes de acción directa. Lamentablemente en España todavía, saltándose a la torera las indicaciones de la guía sanitaria, en España todavía es el Sintrom la primera opción ante una persona que debuta como anticoagulado, cuando en todas las guías europeas y mundiales la primera opción es el anticoagulante de acción directa, porque como ya ha dicho el doctor, es tan eficaz o más eficaz que el Sintrom y tiene menos riesgo de sangrar. No interfiere con ningún tipo de alimentación y no interfiere con ningún tipo de medicación, lo que nos da a los pacientes que estamos sujetos a ese tipo de medicación una vida bastante la palabra exacta, bastante mejor calidad de vida. Y hay una cosa muy importante: nos corta el cordón umbilical que nos tiene atado el Sintrom a los centros de salud o a los centros hospitalarios, donde tenemos que frecuentar o tienen que frecuentar periódicamente a hacerse el control del INR. Por lo tanto, son diferentes las preocupaciones. Nosotros desde la asociación siempre lo que tratamos es de que el paciente insista en su médico en que si su patología está indicada para tratar con la anticoagulación de acción directa, que sea tratado con anticoagulantes de acción directa. Es una lástima que en España, como tú has dicho al principio, se produzcan 32.000 muertos al año por un mal control en la anticoagulación. Y ese mal control viene al 90% de los que están tratados con Sintrom. Es verdad que el cierre de la orejuela es un avance importantísimo. Yo no tenía la perspectiva de que era tan eficaz, y siempre yo tenía una perspectiva de que parecía igual que como la electrocardioversión, ¿no? Que tenía algún fallo en que no todos los pacientes que estaban, o sea, se le había cerrado la orejuela, dejaban de ser anticoagulados. Pero ya el doctor que está confirmando lo que es cierto, no entiendo tampoco por qué no está, porque entiendo que esta operación tendrá un costo, pero será mucho menos costo que una persona tomando toda su vida un tratamiento de anticoagulante. No entiendo todavía por qué no está en la cartera de servicios del Ministerio de Salud, con el fin de que desde la sanidad pública y no desde la privada, como es en este caso, llegue ese tratamiento a todos los pacientes. Como antes se ha nombrado aquí, estamos más de 1 millón de personas o casi 1 millón de personas en tratamiento anticoagulante. Que yo no digo que todos seamos acreedores a esa intervención,
pero si hay un 60 o un 70% de personas que se lo pueden hacer, creo que se ahorraría mucho dinero y sobre todo muchas muertes. Que de eso no se habla nunca, pero en España somos muchos los que nos morimos por culpa de un mal control en el tratamiento anticoagulante. Importante, muchísimas gracias. Vamos a volver a repetir la pregunta que le hacía antes sobre la diferencia de las técnicas, porque hemos tenido un pequeño problema de sonidos y vamos a repetir esa pregunta que formulaba antes sobre esa diferencia entre las dos técnicas de orejuela y la ablación. Sí, te estaba comentando, Blanca, que son dos técnicas diferentes que tienen un propósito distinto, pero que pueden ser complementarias y que aquí en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona es, digamos, relativamente frecuente que se hagan de una forma simultánea en el servicio de electrofisiología. La ablación es una técnica que tiene como destino el evitar la fibrilación auricular. El paciente que está en fibrilación auricular o que ha estado frecuentemente en diferentes episodios, la ablación lo que hace es tratar de pasivizar la pared de la aurícula para que el paciente no tenga más esta arritmia, este ritmo caótico, y continúe con su ritmo normal. Lo que pasa es que la ablación lo que a veces no evita es la necesidad de anticoagular. Y, por tanto, hay pacientes que se ablacionan, pero que después, inmediatamente después de la ablación, se cierra la orejuela para con ello conseguir las dos cosas. Lo mejor, hemos dicho antes, lo mejor de los dos mundos, es evitar la arritmia y evitar la necesidad del anticoagulante. Con respecto a lo que ha dicho Rafael, que me ha parecido muy interesante, Rafael, yo he trabajado en Sevilla en los últimos, llevo 2 años aquí en la Clínica Universidad de Navarra y llevaba 16, 17 años trabajando en el Hospital Virgen Macarena. Algún paciente de Córdoba también he tratado para lo que es el cierre de orejuela. El cierre de orejuela está dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y en concreto en su región, en el SAS. Lo que pasa es que la indicación son indicaciones muy restringidas. Son para aquellos pacientes en lo que hemos visto qué indicaciones podría haber en un paciente que tiene fibrilación auricular para cerrar la orejuela, pues son los pacientes directamente que no pueden tomar anticoagulantes o que el riesgo de tomar anticoagulantes es muy alto. Solo a esos pacientes se plantea el cierre de orejuela. Son los pacientes que habitualmente pues, atendíamos en el hospital. Lo que estamos intentando dar un paso más allá aquí en la Clínica Universidad de Navarra, porque estamos convencidos de los beneficios de esta intervención, es que el paciente esté informado y si el paciente pues, prefiere estar anticoagulado, pues perfecto, que esté anticoagulado, pero si por el paciente, por las cuestiones que hemos nombrado, que evidentemente yo no quiero ser alarmista, doctor Lecumberri, pero es cierto que es un fármaco que, como yo veo generalmente el tema desde el otro lado de la mesa, pues yo lo que siempre veo son pacientes que se sienten angustiados porque tienen una anemia crónica, son pérdidas pequeñas pero insensibles, o han tenido una hemorragia, o no están seguros si van a poder seguir tomando todos los días de su vida el anticoagulante porque tienen pendientes unas intervenciones, o los hijos que están preocupados con su padre que está anticoagulado pero que tiene una inestabilidad y se puede caer. Es decir, por lo menos me gustaría que los pacientes en fibrilación auricular pues supieran que existe esta alternativa, que supieran que hay una alternativa a estar anticoagulado, que es una alternativa eficaz y segura. ¿Qué sensaciones le llegan también a la consulta de los pacientes? Bueno, vemos pacientes de todo tipo, ¿no? Y no cabe duda que, como comentaba el doctor Ruiz hace un momento, bueno, las preferencias de los pacientes cada día son más importantes. Cualquier guía de práctica clínica que se precie a la hora de establecer las recomendaciones da muchísima importancia a las preferencias del paciente cuando no está muy claro el balance riesgo-beneficio de una actuación, ¿no? No, yo lo que quería decir un poco con la alarma, está claro que los anticoagulantes tienen sus efectos secundarios, principalmente los hemorrágicos, y que afectan a la calidad de vida, como bien ha dicho Rafael hace un momento, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo creo que tenemos que lanzar un mensaje que genere cierta tranquilidad a la población que está anticoagulada, ¿no? La mayoría de ellos pues van a tener complicaciones menores o no van a tener complicaciones siempre y cuando se haga un control
adecuado, ¿no? No obstante, existe esta alternativa y que, bueno, cada uno libremente, en función de cuáles sean sus preferencias, como decía anteriormente, pues es bueno que pueda tomar sus decisiones con una adecuada información. Nos consultan también qué soluciones hay para pacientes afectados de una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. ¿Que esté en fibrilación auricular? Supongo que sí, es la pregunta que nos Bueno, hacían. es la misma. La única, digamos, indicación la única situación en la cual no está indicado el cierre de orejuela es cuando hay una fibrilación auricular y hay un problema valvular, especialmente mitral, por medio. Es decir, o el paciente tiene una prótesis mecánica que hace que a pesar de que el paciente esté en fibrilación auricular, pues no podemos resolver su problema de riesgo de ictus cerrando la orejuela, porque hay otros factores que pueden provocar el trombo, el coágulo. Entonces, la valvulopatía mitral sería una situación que evitaría el que el cierre de orejuela fuera la solución de los problemas del paciente, y el tema de tener una prótesis mecánica mitral o aórtica. En el resto de las situaciones, uno puede tener una patología cardíaca, que generalmente es la que ocasiona la fibrilación auricular, y sentirse, digamos, que puede resolverse el tema de la anticoagulación con el cierre de la orejuela, no hay ningún problema. Nos consultan también un paciente intervenido con una CIA. ¿Sería posible realizar esta intervención, la del cierre de orejuela? Es una pregunta ya... Esa es de nota. Bueno, sería, digamos, no he querido, digamos, entrar en el detalle de cómo se hace la intervención, pero uno de los puntos claves de la intervención es que, evidentemente, nosotros entramos por el lado derecho del corazón a través de nuestra vena y tenemos que cruzar al lado izquierdo, y para cruzar tenemos que cruzar el tabique interauricular. Si el paciente está ya intervenido, o bien con un material protésico que le ha implantado un cirujano, o bien con otro dispositivo que implantamos nosotros, dificulta el tema del cierre de orejuela, pero no lo hace imposible. Lo hace técnicamente para nosotros mucho un reto, pero yo a priori no le diría que no lo voy a poder hacer. Es decir, que hay posibilidades, esa alternativa. ¿Y hay límite de edad para realizar el cierre de orejuela? No hay ningún límite de edad. Es más, como ha dicho Rafael, pues generalmente la fibrilación auricular es una arritmia que aparece generalmente en edades a partir de los 60, 65 años, y es a partir de esas edades incluso es cuando hay que anticoagular, porque a lo mejor si apareciera antes y no tiene otro factor de riesgo, no habría que anticoagular, incluso teniendo fibrilación auricular. Entonces, generalmente lo que nosotros abordamos son pacientes pues a partir de los 60, 70 años, 80 años y de ahí para adelante, claro. Más cuestiones. Está generando muchas preguntas, como ven. Si es posible el cierre de orejuela para personas con tromboembolismo pulmonar. No, creo que eso ya lo debe contestar el doctor. Bueno, son patologías distintas. Ese paciente está anticoagulado por un tromboembolismo pulmonar. El motivo de la anticoagulación no tiene nada que ver con la fibrilación auricular, que es la patología a la que va dirigida el cierre de la orejuela, ¿no? Es más, si un paciente tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado y tiene otro motivo por el cual tiene que recibir tratamiento anticoagulante, o sea, tiene dos motivos para la anticoagulación, el cierre de la orejuela no evitaría que ese paciente tuviera que seguir anticoagulado, ¿no? ¿E impediría, por ejemplo, en el futuro, nos preguntan, implantar un marcapasos, por ejemplo? No, en absoluto. No. Son procedimientos totalmente diferentes, y el cierre de orejuela es un procedimiento que ni evita ningún otro posterior, ni se impide por la mayor parte de los procedimientos que ya tiene el paciente. Es decir, es un procedimiento que tiene su propia vía, que es una vía de entrar por la parte derecha, la aurícula derecha, cruzar a la aurícula izquierda y canularla. Y eso no tiene nada que ver o no interfiere nada ni con tener un marcapasos o con tener lo que ahora ya los pacientes sabrán, que es un TAVI, que es una válvula biológica que implantamos en la válvula aórtica. Es decir, otra serie de procedimientos intervencionistas
no tienen nada que ver. Se puede hacer, incluso hasta se puede hacer, y nosotros personalmente lo hemos hecho de forma secuencial en el mismo procedimiento. Poner un TAVI, y si el paciente necesita el cierre de orejuela, porque aparte está sangrando, pues inmediatamente después de poner la válvula aórtica, se hace el cierre de la orejuela. El abanico de posibilidades, por tanto, es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, sí. Es muy amplio. Me gustaría que diesen un mensaje, a modo ya de concluyendo, a todos los que nos están siguiendo vía streaming, doctor Lecumberri. Bueno, pues disponemos de anticoagulantes, afortunadamente cada vez son más seguros. Es cierto, como se ha dicho anteriormente, que con limitaciones administrativas a su acceso, que ciertamente no son comprensibles en estas fechas, y que por diversos motivos un paciente con fibrilación auricular que reciba cualquier tipo de tratamiento anticoagulante puede o que no quiera seguir anticoagulado, que no pueda por sus circunstancias vitales o que tenga una contraindicación relativa o absoluta a la anticoagulación. Bueno, pues son escenarios en los cuales el cierre de la orejuela no deja de ser una alternativa a tener en cuenta, y que porque nos han comentado hoy, pues con unos resultados francamente positivos, ¿no? Así que bienvenido sea tener cuantas más alternativas tengamos para ofrecer a nuestros pacientes y poder ofrecer una medicina de precisión, mejor. Doctor. Pues me sumo, no puedo decirlo mejor que el doctor Lecumberri, que decir, el cierre de orejuela es una alternativa a la anticoagulación en los pacientes que tienen fibrilación auricular, esa es su indicación. Que son de hecho la mayor parte de los pacientes que necesitan la anticoagulación, la situación clínica de estar anticoagulado, que tiene una eficacia que podemos decir del 100% en el sentido de que en nuestra experiencia aquí en la Clínica Universidad de Navarra, todos los casos que se le ha practicado el cierre de orejuela, todos los pacientes han conseguido retirar el anticoagulante, y que nuestro propósito es que el paciente sepa que existe esta alternativa y que pueda optar entre seguir anticoagulado o una opción, digamos, mecánica de la intervención cierre de orejuela. Un último mensaje también desde Córdoba, Rafael Martínez, presidente de FEASAN. Bueno, yo me uno a lo que acaba de decir el doctor, no es que no me acuerdo, es Ruiz, ¿no? Ruiz, sí. Ruiz Almero. No, Ruiz. Yo, como presidente de FEASAN y representante, entre comillas, de todos los pacientes anticoagulados de España, le exijo a la administración siempre lo mismo, que ponga a nuestro alcance las herramientas que haya en el mercado que favorezcan nuestra mejor calidad de vida, sea la que sea el cierre de la orejuela, sea el anticoagulante de acción directa, sea la heparina o sea la que sea, pero que sea la herramienta que mejor nos trate individualmente, porque cada paciente anticoagulado es una vida diferente y es un tratamiento diferente. No todos los pacientes podemos acceder a los nuevos anticoagulantes. Por ejemplo, los valvulares, de momento no está indicado el nuevo anticoagulante de acción directa para los valvulares, pero hay muchísimos hoy en día que sí están indicados, como el tromboembolismo pulmonar, que no está indicado pero no financiado. Lo que eso da una situación en personas como nosotros, que somos mayores, jubiladas y la gran mayoría con pensiones muy bajas, que cuando le dicen al paciente que le van a cambiar el Sintrón, que vale 4 euros en farmacia, que le van a poner uno que es muy bueno, pero que vale 80 euros en farmacia y que lo tienes que pagar de tu bolsillo, el abuelete, entre comillas, dice que naranjas de la China, que él va a seguir tomando Sintrón, aunque se muera a los 2 días, pero que él no puede pagar eso. Eso es lo que sí es lamentable, que por criterios económicos no se nos ponga a nuestro alcance elementos y herramientas que hay en el mercado que nos daría una mejor calidad de vida y nos asegurarían por lo menos la tranquilidad de que aunque tengamos que estar anticoagulados, estamos anticoagulados correctamente y con un mínimo riesgo en nuestro sistema diario. Pues muchísimas gracias, Rafael Martínez, presidente de FEASAN. Nos ha estado escuchando, intervenido desde Córdoba Federación, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión, en este Kun Healthy Forum. Despedimos también al doctor Ramón Lecumberri, codirector del Servicio de Hematología y Hemoterapia. Muchísimas gracias por haber estado también con nosotros. Y también al doctor Rafael Ruiz Almerón, especialista en cardiología intervencionista. Muchísimas gracias por haber estado en este Kun Healthy Forum, en el que hemos hablado de los anticoagulantes, de los pacientes anticoagulados y también de los distintos tratamientos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.